Buenos días, vamos a compartir la palabra de este día. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros que hemos creído ciertamente entraremos en aquel descanso, el que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje de que estamos hablando afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos pues a entrar en ese descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos, lo oirán de nuestra boca. No olvidemos las hazañas del Señor. Que ellos también lo cuenten a sus hijos, para que en Dios coloquen su esperanza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus hazañas. No olvidemos las hazañas del Señor. Que no vayan a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante de corazón e infiel a Dios de alma. No olvidemos las hazañas del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaba pensando, le dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos relata que estaba Jesús enseñando su doctrina, es decir, todo lo referente al reino de Dios, y iba a llevar un paralítico cargado entre 4. Esos 4 hombres que llevaban al paralítico ciertamente era amigo del paralítico. Y ahí vemos cómo aquellos 4 hombres se portaron como verdaderos amigos con el enfermo, con el paralítico, con ese hombre que estaba en camilla. ¿Por qué? Porque llegaron a donde estaba Jesús y había mucha gente y no había la manera de llegar a donde estaba Jesús. Si aquellos 4 hombres no fueran esos amigos para el enfermo, para el paralítico, simplemente le hubiese dicho al paralítico
que había mucha gente, mira, hay mucha gente, es difícil llegar donde está Jesús. Dejemos eso para otro día, pero no, cuando los amigos son de verdad amigos, busca siempre la manera de cómo ayudar a sus amigos, especialmente en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. No lo deja solos, sino todo lo contrario, está con él o está con ella para ayudarle. Pues esos 4 amigos de aquel paralítico, pues estaban con el enfermo, apreciaban al enfermo e hicieron todo lo necesario, todo lo posible para llegar a donde estaba Jesús. Y nos dice la palabra que quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y por ese agujero bajaron al enfermo en una camilla. Es decir, esos 4 amigos hicieron lo posible y lo imposible para colocar a ese enfermo, a ese paralítico ahí al frente de Jesús. Pues hermanos, también nosotros nos debemos preguntar, ¿cómo soy yo como amigo o como amiga? ¿De qué manera estoy brindando mi amistad? Soy de esos amigos, como estos 4 hombres, que sabemos estar con los amigos cuando nos necesita, ya sea para escucharle, para ayudarle, para caminar con ellos. Y luego nos dice la palabra que viendo Jesús la fe de aquellos hombres, es decir, la fe de sus 4 amigos, viendo la fe de esos 4 hombres, cómo tenía esa confianza en Jesús, cómo quería al paralítico, al enfermo, y cómo pusieron ellos de su parte para que el enfermo llegase hasta donde estaba Jesús. Y Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, pues premió también al paralítico. Lo primero que Jesús, cuando vio al paralítico, le dijo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Fue lo primero que Jesús vio de aquel hombre. Lo primero que vio fue su alma, y Jesús se dio cuenta de que más que la enfermedad que tenía física, tenía una enfermedad espiritual. ¿Quién sabe qué tenía aquel hombre en su alma? ¿Qué tenía aquel hombre en su corazón que afectaba a su salud? ¿Qué era lo que guardaba ese hombre en su alma que dañaba su salud? Porque a veces nosotros guardamos en nuestro corazón, en nuestra alma, muchas cosas que dañan nuestra salud, que dañan nuestra manera de ser, que dañan nuestras actitudes. Por eso el Señor lo primero que miró fue su interior, su alma, y lo primero que hizo fue perdonar y limpiar su alma. Nos debemos preguntar qué necesitamos nosotros limpiar de nuestra alma, de nuestra vida interior, para que nuestra vida sea una vida mejor, una vida donde sabemos nosotros compartir con nuestros hermanos, porque a veces podemos guardar muchas cosas en nuestra alma, que estamos envenenando nuestra alma, y eso nos lleva a ser a nosotros duro de corazón. Y puede ser que aquel paralítico era duro de corazón porque guardaba cosas en su alma. Pues hermano, tenemos nosotros que dejarnos limpiar por Jesús para que saque de nosotros todas aquellas cosas que puede endurecer nuestro corazón, que puede hacer que tengamos una vida a veces de poca fe y también una vida donde vamos a ser personas duras con nuestro prójimo y especialmente con nuestra familia. Y luego, cuando Jesús le dijo a aquel paralítico, sus pecados le quedan perdonados, también estaban allí los escribas que estaban sentados, estaban en ese lugar, comenzaron a decir, comenzaron a pensar, ¿por qué este hombre habla así? Sí, ¿qué blasfemia está diciendo ese hombre? Si el que perdona los pecados es solamente Dios. Y Jesús, que estaba y sabía que era lo que estaba pensando, Jesús le dice, ¿por qué están pensando eso? ¿Por qué lo piensa? Y le dice el Señor, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, tome tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Había hecho lo más difícil. Lo más difícil era limpiar el alma de aquel hombre, pero eso no se ve, eso no lo podemos ver nosotros con nuestros ojos, ¿sí? Con nuestros ojos, porque eso se puede ver solamente con los ojos de la fe. Y como ellos no lo pudieron ver, ese perdón
esa purificación que Jesús había hecho en el alma de aquel enfermo, de aquel paralítico. Por eso comenzaron a decir, ¿qué blasfemia está diciendo este hombre? El único que perdona los pecados de Dios. Pues Jesús, para que ellos se dieran cuenta que Él tenía autoridad de perdonar los pecados, le dice, bueno, ¿por qué piensan así? ¿Qué más fácil? ¿Qué más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, tome tu camilla, vete a tu casa y anda. ¿Qué más fácil? Pues bien, para que ellos se dieran cuenta de que Jesús tenía poder, Jesús le dijo al paralítico, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y eso pasó. Y así le mostraba a Jesús que Él tenía poder en la tierra para perdonar los pecados. Y el paralítico llegó, se levantó, recogió su camilla y se fue a su casa. Y eso que hizo el paralítico es de recoger su camilla, es dejar ese mundo, dejar ya el mundo que él vivió, es recoger la camilla y ponerse en camino, ir a su casa y comenzar desde su casa esa purificación que Jesús había hecho en su alma, comenzar en su casa a vivir, a purificar a su familia, a vivir como un hijo de Dios, a comenzar a hacer las cosas bien, a comenzar a vivir con un corazón de carne y dejar el pasado, porque Jesús le había sanado el pasado de su alma, había también sanado su salud física y lo había puesto de nuevo en el camino para que siguiera una vida normal. Pues hermanos, Jesús quiere purificar nuestra alma, Jesús quiere que ustedes y yo dejemos el pasado y vivamos siempre el presente, y que ese presente lo vivamos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro compañero de trabajo, pero que ese presente lo vivamos intensamente, siempre unido y aferrado siempre a Jesús, ese Jesús que nos dice a nosotros que nos pongamos siempre de pie, que caminemos siempre con Él, que Él siempre estará con nosotros. Vamos a finalizar esta reflexión en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.